Hermanos, buenas noches, que el Señor les bendiga. Siéntase privilegiado porque está en el mejor lugar. Nunca se sienta que es un tiempo perdido. El estar acá es un tiempo, yo creo que no le podría poner un valor bajo, sino un valor muy alto, porque sabemos que estamos en el mejor lugar. A veces yo me pregunto y digo, estamos viendo la situación como estamos viendo un mundo de cabeza, un mundo compulsivo, estamos viendo situaciones difíciles, ya no rumores de guerra, sino guerras. Vemos toda la situación que está pasando, que la estamos viendo, no es que nos estén contando. Y sin embargo, mucha de la gente, yo no sé por qué no rechaza el sacrificio, por qué rechaza el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Yo digo y me pregunto realmente qué estarán esperando ellos algún día. ¿Será que están esperando que cuando ya todo les esté cayendo encima quieran arrepentirse? Porque Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios de propósitos. Dios es un Dios de oportunidades. Y Dios honra al que le honra. Y si Dios ha prometido estar con sus hijos, Él va a estar. Aquel que ha recibido a Jesús como su Señor y su Salvador, Él ha prometido que Él tiene ganada la vida eterna y Él tiene un lugar preferencial en el cielo del Señor. Desafortunadamente, a pesar de las circunstancias y a pesar de los problemas que se ven, desafortunadamente como que nosotros seguimos la vida como que si nada fuera. Ya me imagino cómo se siente el Señor. Y yo admiro realmente, admiro a veces, admiro a nuestro pastor, porque a veces con alguna dolencia Él está aquí presente siempre. Y a veces nosotros tal vez no tenemos nada y no hacemos nada por venir a dar gracias a Dios, a venirle a pedir nuestras necesidades. Ahora, el que me diga a mí que no tiene ninguna necesidad, pues yo lo felicito. Que me diga que no tiene ningún problema, ninguna enfermedad, ninguna angustia, ninguna preocupación, pues yo lo felicito, porque todos tenemos. Pero si tú la tienes, ¿a dónde vas a recurrir? ¿Quién es el que te puede sanar? ¿Quién es el que te puede ayudar? ¿Quién es el que te puede fortalecer? ¿Quién es el único? Dios, el Señor Jesús, porque Él lo ha prometido. Amén. Hoy me tocó compartir algunas partes de lo que se estaba llevando el estudio. Y gracias, hermano. Voy a empezar con la justificación. Quiero hablar algo de la justificación, para que nosotros entendamos qué es la justificación. La justificación no es más, lo voy a aplicar en dos términos, en el término legal jurídico y en el término teológico. La justificación en el término jurídico significa absorber o declarar justo. Eso es en el término jurídico, o sea, en las leyes de la tierra
o sea, lo que aplican los abogados. En el término aspecto teológico, se define como el acto de Dios que quita la culpa y, lo más importante, la pena del pecado. Eso es lo que hace Dios cuando justifica a alguien. Cuando tú vienes a Cristo Jesús, Él lo que hace es quitarte a ti el pecado, ¿verdad? Y al quitarte a ti el pecado, te hace justo. ¿Por qué te hace justo? Porque te quiero decir una cosa: el que tendría que estar en la cruz, el que tendría que llevar los latigazos, el que tendría que ser escupido, el que tendría que llevar la corona de espinas, el que tendría que llevarla cargada a la cruz, no era Jesús, sino tendrías que ser tú. Y tú me vas a decir, ¿por qué yo? Porque si tú no la llevas, es porque si tú reconociste a Jesús, Él fue el que tomó el lugar tuyo, porque Él te hizo justo y Él tomó de tu lugar. Él cargó el pecado. Él llevó todo el sufrimiento, el que a cada uno de nosotros nos tocaba. Y sin embargo, nosotros, como la gracia, el perdón de pecados, ¿verdad? Y la salvación es por gracia, por eso no la valoramos. Si nosotros nos costara pagar algo en dinero, les apuesto que muchos estarían aceptos. Pero como la salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, no le damos el valor que sí se merece. Yo creo que todos debemos de hacer una conciencia, de ponernos a pensar realmente que si el propósito de Dios en la cruz del Calvario valió la pena por tu vida, si vale la pena aquí al futuro de pensar que tiene Él para ti, si vale la pena el tiempo que tú inviertes en venirlo a adorar, a darle gracias, gloria, honra, no importando que tú tengas una enfermedad, porque todos podemos tenerla, pero sabemos que de Él venimos y a Él vamos. Sabemos que Él nos crió desde el vientre de nuestra madre cuando éramos embriones. Desde ese momento, Él nos hizo. Y si nos hizo fue con un propósito, y no fue solo porque nuestros padres quisieron planificarnos, y nuestra madre puso el óvulo, y nuestro padre puso el esperma. No es así. Si estamos vivos, es porque Dios lo ha permitido. Amén. Quiero contarles algo. Es una anécdota, no es propia, pero es una anécdota. Dice que se trata del lobo. Dice que el lobo es un animal carnívoro, es un animal salvaje, es un animal solitario, es un animal que roba, ¿verdad? Es un animal que ataca. Y esa ha sido su vida, esa es su naturaleza del lobo. La naturaleza del lobo es matar. La naturaleza del lobo es robar. La naturaleza del lobo es atacar. En una ocasión estaba el lobo y de repente vio
a un rebaño de ovejas y miraba y le llamó la atención algo. Miraba que las ovejitas no se peleaban, miraba que las ovejas no se maltrataban, miraba que las ovejas eran obedientes, miraba que las ovejas eran ordenadas, miraba que las ovejas seguían al pastor, miraban que las ovejas no andaban peleándose unas con otras. Y vino el lobo y se puso a pensar y dijo: a mí me gustaría ser como una de ellas. Se le quitó el instinto carnívoro de quererlas devorar y comérselas, porque ustedes saben que los lobos se comen a las ovejas. Entonces el lobo dijo: yo quisiera ser como una oveja, así como son ellas, obedientes, que no se pelean, que hacen todas las cosas, que siguen al pastor. Yo quisiera ser como una oveja de esas. Viene el lobo y se pone a escudriñar un libro de las ovejas, que hay un libro de las ovejas, y ese libro de las ovejas se llama la Biblia. Él se pone a leer el libro y él quiere cambiar su naturaleza de lobo feroz, de lobo que come, que mata, que es salvaje, que no sigue órdenes, y dice: yo quiero ser como una oveja. Él desea ser como una oveja, y al querer ser como una oveja, él dice: yo voy a tratar de ser como una oveja, pero yo no puedo ser como una oveja cuando mi pelaje me va, como decir, eso me va a poner en evidencia. Mi pelaje es diferente a la oveja. La oveja es blanca y mi pelaje es diferente. Mi aspecto es diferente. El de la oveja es diferente. Y él quería ser una oveja y se puso a leer el libro. Y cuando él se puso a leer el libro de la oveja, dijo: yo quiero ser como una oveja. Entonces lo que dijo: para yo poder ser parte de una oveja, voy a hacer un traje parecido a una oveja, para que no se den cuenta que no soy oveja. Mandó a hacer un traje de oveja y se lo ponía con las ovejas. Cuando las ovejas tenían que salir a pastar y sabían que las ovejas comían el pasto, y ustedes saben que la naturaleza del lobo no es el pasto, la naturaleza del lobo es la carne. Entonces, cuando las ovejas comían con gusto, porque esa es su naturaleza, cuando miraban que la oveja comía el zacate y lo comían con placer, degustando lo que estaban haciendo, y él tratando de comer, simulando que queriendo ser como una oveja, trató de comerse el pasto. Sin embargo, no le sentía nada de sabor, porque él no estaba hecho para comer eso. Entonces lo que pasó fue que él hacía el esfuerzo de hacerlo. Él quería ser una oveja, y sin embargo hacía el esfuerzo de comerse el zacate, y hacía el esfuerzo, pero ustedes saben que ellos son carnívoros. Sin embargo, estuvo así por mucho tiempo, y se dio cuenta que en la noche las ovejas se duermen rumiando. ¿Por qué? Porque las ovejas repiten lo que comen
lo repiten varias, pasan toda la noche, duermen, pero están moviendo la boca, porque tienen 4 estómagos. Y en cambio el lobo solo tiene un estómago. Entonces el pobre lobo, para que no lo descubrieran, tenía que estar moviendo la boca como las ovejas toda la noche. Pero el pobre, al mover la boca, no podía dormir. Y al día siguiente se levantan y tienen que volver a ir a pastar. Y el pobre lobo, pues todo desvelado, porque tuvo que estar moviendo la boca toda la noche porque no pudo dormir. Entonces pasaron 2, 3, 4 meses, y el pobre lobo quería, pero llegó un momento en que ya no aguantó, porque no era su naturaleza esa. Se puso a ver en un momento dado, cuando las ovejas se dispersaron y el pastor se dispersó por ahí. Y lo que pasó fue que cuando vio que ya no había nadie, se quitó el traje de oveja, la escondió bajo una piedra y se introdujo en el bosque. Al introducirse en el bosque, él volvió a tener su naturaleza de lobo, tal y como era. Aullaba, ¿verdad? Cazaba, ¿verdad? Y se alimentaba de carne. Pero sin embargo, él siempre quería siendo oveja. Y lo que hizo el lobo fue que todos los domingos iba a traer su traje de oveja, se lo ponía e iba a las reuniones. Iba con su Biblia, iba a aplaudir, iba a cantar, iba a alabar. Esto nos va, si le ponemos atención, nos va a dar una gran enseñanza. El lobo lo siguió haciendo por mucho tiempo, por varios meses. Pero verdaderamente este lobo, yo estoy hablando de uno. Pueden haber muchos. Muchos somos lobos muchas veces. Y este lobo insistía, pero le pedía mucho al Señor Jesús que pues le permitiera y le diera la oportunidad de poder ser oveja. Pero llegó un momento en que vino delante de Dios con todo su corazón, con toda honestidad, con toda humildad y con toda sinceridad de corazón, a decirle: Señor, hazme una oveja, quiero ser una oveja. Y el Señor, con su poder, le dio el toque divino y lo convirtió en una oveja. Amén. Y él fue convertido en una oveja. Pregunto: en alguna ocasión, cuando uno se convierte al Evangelio, hay dos situaciones. O es por convicción, o es porque lo convencieron. O te convencieron, o tú estás verdaderamente convencido de lo que tú quieres. La regeneración significa un cambio. Este lobo quiso ser oveja y se lo pidió a Dios con todo su corazón
humillado y con toda sinceridad. Nosotros todos somos lobos. ¿Por qué? Porque hay maldad en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nos dejamos, nos gusta ir hacia las cosas malas siempre. Y usted me va a decir, hermano, pero ¿por qué me dice eso? Porque venimos de una naturaleza pecaminosa, una naturaleza caída, que es de Adán y Eva. Porque de ahí venimos nosotros con una naturaleza pecaminosa y caída. Y como por ende tenemos esa genética ya introducida, todos prácticamente somos, yo le podría decir, somos unos lobos. ¿Por qué mucha gente a veces se va de la iglesia? ¿Por qué mucha gente se va nuevamente al mundo? ¿Por qué mucha gente vuelve a lo de antes, de donde Dios un día lo sacó? ¿Será que verdaderamente usted estaba regenerado o solo fue convencido nada más? ¿Será que verdaderamente en su corazón está el deseo de recibir a Jesús en su corazón como su Señor y su Salvador? ¿Será que usted verdaderamente anhela con todo su corazón y decir, ya no más quiero ser lobo? Quiero ser una verdadera oveja, donde no me peleo, no hay chismes, no hay pleitos, donde soy obediente. ¿Será posible que eso suceda en tu vida y en nuestras vidas? ¿O será que solo estamos porque mi abuelita fue cristiana evangélica, yo desde niño fui a la iglesia y ahí seguiré? ¿O porque estamos convencidos de que Jesús es nuestro Señor y Jesús fue clavado en la cruz del Calvario para justificarnos y sernos justos? La regeneración es un cambio. La regeneración es un proceso natural de reparar o reemplazar nuestra manera de ser. Desde el punto de vista teológico, la regeneración es un cambio de naturaleza. Así como el lobo fue cambiado de naturaleza, nosotros podemos ser cambiados, producidos. ¿Cómo va a ser el cambio? ¿Cómo lo vamos a lograr? Ya les dije, pidiéndole a Dios. Pero Dios va a hacer la obra a través de ¿qué? A través del Espíritu Santo. Amén. Y cuando Dios lo hace a través del Espíritu Santo, lo comunica y hace la transformación en el más vil pecador, en la persona más vil malvada. Les puse un ejemplo claro de lo que muchas veces se vive en las iglesias. No hablemos de aquellos lobos con piel de oveja. Habían, porque este se vistió de oveja, pero en el fondo quería y otros desgraciadamente no. Pero realmente lo que Dios quiere es que nosotros verdaderamente, lo que Dios anhela, lo que verdaderamente nosotros tengamos un cambio de vida y seamos regenerados por el Espíritu Santo para ya no ser lo que antes éramos. Que seamos personas diferentes, que seamos cambiados y transformados por el poder de la palabra de Dios y por su Santo Espíritu. Dios anhela que seamos diferentes. Dios anhela que cambiemos nuestra mala manera de vivir. Dios anhela que nosotros seamos testimonios fieles de nuestra manera de ser a través del ejemplo que nosotros podamos dar. No le digo que somos perfectos. No le digo que a veces ofendemos indirectamente. No les digo que a veces fallamos. No les digo que a veces la naturaleza caída del hombre que nosotros tenemos nos hace a veces actuar como no quisiéramos, como decía el apóstol Pablo. Lo que quiero hacer no lo hago, mas lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Pero tenemos a un Dios
que está sentado a la diestra de Dios Padre, que intercede por nosotros. Es un juez que si nosotros le pedimos a diario que nos perdone, Él nos perdona. Amén. La justificación, hermanos, es lo que nos hace ser justos, porque nosotros éramos injustos, no merecíamos nada. Y la regeneración, ¿qué es? Un cambio de vida, una transformación de nuestra forma de ser. Eso es lo que es. Romanos 3, 22 y 26 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todo lo que en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo, miren, justificados gratuitamente. No pagó 100 quetzales, ni 200, ni 300, sino por la fe que usted tuvo, y a través de la fe Dios le dio gratuitamente la justificación. Amén. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea que los pecados pasados fueron por el Señor, fueron pasados por alto, porque vio tu actitud. Amén. Bueno, hablé de la justificación, hablé que nadie es justo, solo somos justos a través de la sangre de Cristo Jesús, vertida en la cruz del Calvario. Hablé de la renovación que debemos de tener a través del Espíritu Santo y a través de venir, y que Dios nos ha hecho justos, tomando Él nuestro lugar. Quiero hablar un poquito del nuevo nacimiento que cada uno de los hijos de Dios que aceptaron al Señor como su Señor y su Salvador significa. Muchos lo saben, pero es bueno muchas veces que no se nos olvide la palabra de Dios. El nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no es engendrado por sangre ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, mas de Dios. Es un cambio divino a todos los que le recibieron. Dios le dio potestad para ser hijos de Dios. Dios nos traslada de la potestad de las tinieblas a su luz admirable. Amén. En Juan capítulo 3, la palabra de Dios dice, hablando con Nicodemo, Nicodemo era un maestro de la ley. Nicodemo era un líder religioso. Nicodemo era como un fariseo, conocedor de la ley. Y sin embargo, en una noche se acerca a Jesús, porque en Nicodemo había un vacío en su corazón. En Nicodemo había algo que no lo llenaba. En Nicodemo había algo que, a pesar de que conocía la ley, pero solo la conocía, no la había puesto en práctica en él, y por eso sentía y vino a Jesús haciéndole esta pregunta. Le preguntó Nicodemo a Jesús si alguien podía ser salvo. Y Jesús le responde. Jesús le dijo, de cierto, cuando le había preguntado ya a Nicodemo. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Y cómo nazco de nuevo, hermano? De la siguiente manera. Yo les hablé de Nicodemo como un líder religioso, como un conocedor de la ley, como un fariseo, como no fariseo, sino como un líder religioso, pues. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede a Jesús? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y el Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere de agua ni del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si tú no naces, si tú no tienes un encuentro verdadero con Dios, yo a veces me he preguntado, porque yo lo experimenté, yo alguna vez me he preguntado y me he dicho, a veces me he preguntado y dicho, ¿por qué muchas veces hay personas que conocen de Cristo y se van y se alejan de Dios? Porque hay mucha gente que emigra y ya no quiere saber de las cosas de Dios. ¿Y saben por qué? La verdad, porque no han nacido de nuevo. No han tenido un encuentro con Dios. Esa es la razón. La persona que ya tuvo un encuentro con Dios, llueve, truene, relampaguee, no deja a Jesús. Es cierto que Pedro, el apóstol Pedro, lo negó 3 veces. Pero él en el temor, siento yo, ya me imagino yo en la carne de Pedro, sabiendo que me iban a posiblemente a espadear ahí, o posiblemente a azotar, o qué se me iban a hacer. El hombre tiene una naturaleza que es el defenderse ante una situación de temor que ponga en riesgo su vida. Y el hombre en un momento dado puede mentir, en un momento dado. Por ejemplo, cuando yo no sé si ustedes lo han asaltado, a mí me han asaltado ya 3 veces o 4. Me han puesto la escuadra en la espalda, me la han cargado, me han asaltado con escopeta 12, ¿verdad? Entonces, en esos momentos, pues, a quién no le va a dar miedo, porque saben que depende de estas personas. Entonces, en un momento dado, yo pienso que Pedro en esas situaciones, pues pudo haber negado a Jesús, aunque Jesús ya se lo había dicho que lo iba a negar. Pero posteriormente, pues él se arrepintió y Dios lo llevó a hacer el propósito que Dios tenía para él. El que es nacido de la carne, carne es. Y el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hermanos, yo quiero hablarles sinceramente. Ya basta que nosotros realmente andemos jugando como lobos. Ya basta que estemos aparentando, poniéndonos nosotros el traje de oveja. Nosotros tenemos que ser o fríos o calientes. No podemos andar de aquí con un paso aquí y un paso en el mundo. No lo podemos hacer. O eres de Dios o eres del diablo. Tú tienes que definirte. Yo creo que ya tenemos suficiente edad, ya tenemos suficiente memoria e inteligencia para poder definir qué es lo bueno y qué es lo malo. Ya no podemos estar de un pie aquí y un pie allá, porque cuando menos te imagines va a sonar la trompeta y te vas a quedar. Cuando menos te imagines van a venir las circunstancias y después vas a estar lamentándote y echándole la culpa al Señor Jesús. Jesús no tiene la culpa. Jesús, Él es misericordioso y te llama. Él dice que habla a tiempo y fuera de tiempo. Y por eso yo hoy les hablo así. Se lo estoy hablando porque el Señor, yo creo que ya está cansado de tanta cosa, de tanto comportamiento que no le agrada al Señor Jesús y tanta actitud nuestra
que no debería ser la correcta delante del Señor Jesús. No lo buscamos, no oramos, no ayunamos, no hacemos nada, no hacemos devocionales. El hecho que ustedes digan, mire, pero si yo no lo veo, hermanos, ustedes no saben qué uno está haciendo en su casa. Yo no conozco qué hace usted en su casa, pero Dios sí lo conoce. Y a Él es el que le tenemos que dar nosotros, a Él es el que le tenemos que dar nosotros cuentas, no a nadie más, al Señor Jesús. Y disculpen que les diga esto, pero si yo no se los digo, algún día Dios nos puede demandar, pero yo se los estoy diciendo. Tenemos que tomar una decisión como hizo el lobo. O queremos seguir poniéndonos encima la lana, o queremos venir delante de Dios con un corazón verdaderamente arrepentido y decirle, Señor, perdóname, te quiero recibir como mi Señor y Salvador verdaderamente. Entra a mi vida, reconozco que he fallado, reconozco que soy pecador, reconozco que te necesito, reconozco que sin ti no soy nada, reconozco que fuera de ti estoy perdido. Si no lo haces, ¿cómo quieres que Dios te ayude? ¿Cómo quieres que Dios te bendiga? Si tú no estás haciendo las cosas principalmente, primero estar entregándole tu vida verdaderamente a Jesús. Tienes que hacerlo porque tienes que estar convencido realmente. Tienes que tener convicción de lo que vas a hacer. Yo creo que aquí, creo que habemos que personas maduras y mayores, y muchos pues ya lo hicieron, pero los que no lo han hecho, pues yo creo que tienen la oportunidad de hacerlo. Yo me recuerdo cuando empecé en las cosas del Señor, me recuerdo que una vez me dijo el pastor, ¿quiere hacer la oración? Sí. Y cuando la hice yo dije, bueno, y pregunté, ¿y esto qué significa? Pues que ya es miembro de acá. Pero a mí solo me dijeron repita la oración y yo repetí la oración. Pero yo dije, no, yo no quiero hacer eso, a mí no me nace. Pero cuando fui a buscar al Señor Jesús, yo mismo pasé al altar, nadie ni había hecho siquiera, el pastor siquiera había empezado a hacer la invitación. Pero sin embargo yo pasé, porque yo ya quería recibir a Jesús. Entonces Dios eso es lo que anda buscando, adoradores y que sean gente que de corazón venga delante de Él. Amén. Así es de que yo los invito, disculpen si yo no lo hice con afán de ofender a nadie, pero si no es la verdad lo que les estoy diciendo, ¿verdad? ¿Queremos ser ovejas o queremos ser lobos? Solo eso les digo. Así es de que yo con esto quiero terminar y no sé si puedo orar o sí. Entonces, hermanos, les voy a pedir que se pongan de pie. Si alguno, porque Dios dice que si uno se avergüenza de Él en aquel día, Él se avergonzará de nosotros. Si alguno hoy en esta noche cree que verdaderamente no por convicción ha venido delante de Jesús, puede hacerlo, porque Él conoce tu corazón, no los hombres, sino el único merecedor de toda gloria y de toda honra, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él merecemos todo, a Él le debemos todo, a Él le debemos la vida, a Él le debemos lo que tenemos o lo que todavía no tenemos, porque a Él le pertenece la vida, le pertenece el mundo y le pertenece todas las cosas. No es que uno diga que es mío, no. Sencillamente tú eres un simple administrador, tú no eres dueño. No eres dueño de nada. El único dueño se llama Jesús de los ejércitos, Jehová
Jehová Jireh. Él es el único dueño y de ahí nadie más. Tú tienes que reconocer si Dios te da poco o te da mucho. Tú no debes de estar siempre en contra y reclamando que por qué a mí esto, que por qué a mí lo otro. Tú tienes que decir: Señor, tuya es la gloria, tuya es la honra, y a ti te pertenece todo primero. Y si yo tengo que pasar esto, lo voy a pasar, pero yo sé que tú te estoy honrando con mi actitud, porque eso es lo que Dios quiere. Ojalá que la gente llegue algún día al reconocimiento y a la reflexión de saber que fuera de Cristo están perdidos y estamos perdidos. Fuera de Jesús no somos nada. Apartados de Él, nada somos. Y con Él tenemos ganada la vida eterna, que es lo que un día nos espera a todos. ¿Cuándo va a llegar ese momento? Él lo sabe. Pero tenemos que estar preparados. ¿Y cómo vamos a estar preparados? Entregando nuestro corazón, nuestro ser, nuestra alma, nuestro interior, lo más profundo que hay en nosotros, a Él y solamente a Él. Vamos a orar y darle gracias a Dios por esta hora, porque por su misericordia estamos acá. Y gracias porque Él ha sido bueno. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro, y si alguien quiere pasar, pues es bienvenido. Nadie lo va a sacar, ni nadie le va a decir nada, sino al contrario. Dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Amén. Vamos a orar. Nos puede acompañar también. Amantísimo Padre Celestial, en esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia con acción de gracia y acción de gratitud. Reconocemos, Padre, que somos lobos, porque somos malos, tenemos malas intenciones muchas veces, actuamos mal, no somos cabales, no somos honestos y hacemos cosas que a ti no te agradan, Señor. Pero tú todo lo ves. No hay nada que a ti se te escape, Señor. Te pedimos que como aquel lobo que quiso ser oveja y tú lo tocaste con un toque de un soplo de vida que tú le diste, lo transformaste en una verdadera oveja. Y eso es lo que queremos que tú hagas con nuestras vidas. Si ya lo hiciste, pues que los vuelvas a hacer 2, 3, 4, 5, 10 veces si es posible. Porque queremos ser cada día delante de ti mejores. Que hay cosas que tenemos que cambiar, es cierto. Que hay cosas que tenemos que mejorar, es cierto. Que hay cosas que no te agradan, es cierto. Pero sabemos que si estamos apartados de ti, estamos, Señor, muertos. Pero si estamos contigo, Señor, hasta el final, sabemos que tú premias, que tú honras a los que te honran. Porque a ti te agrada de aquellos hijos que verdaderamente hacen un sacrificio para poder estar delante de ti, Señor. Pero de corazón sincero, no por convicción, no porque lo convenció un hermano, no, sino por una convicción, pero no convicción de decirle, mire, acepte, no, sino como una convicción genuina de corazón que te necesitamos, porque todos te necesitamos, Señor. Y si tú tuviste, Padre,
la misericordia para nosotros, fijarte en nosotros. Te damos gracias, Señor, porque sin merecerlo, sin no ser nadie, Señor, tú te fijaste en nosotros desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra. Gracias porque en medio de todo, tú sigues siendo Dios. Seguirás siendo Dios. No importa las guerras, no importa lo que estén haciendo en el Medio Oriente y lo que tenga que venir, pero contigo estamos más que seguros, porque nos consideramos como los polluelos debajo de la gallina, porque tú nos vas a guardar, Señor, porque tú lo has prometido y tú no eres hombre para mentir. Padre, nosotros fallamos, pero tú no fallas. Gracias, Señor, porque en medio de nuestra insensatez, en medio de nuestra mala manera de vivir, tú has sido fiel y justo para perdonarnos, no una vez, no 70 veces 7, sino yo podría decir 7,070 veces, porque son muchas las veces que nos has perdonado y nos has ayudado. Gracias, Padre, por aquellos que verdaderamente de corazón están contigo. Gracias, Señor, porque aquellos que en medio de la necesidad y sus dificultades para venir a adorarte y alabarte y buscarte, están ahí, Señor. Gracias por ellos, porque tú no te quedas con nada. Y tu palabra dice que a su tiempo, todo lo que ellos siembren lo cosecharán, Señor. A su tiempo mirarán el fruto y a su tiempo mirarán el nuevo amanecer que un día esperamos en tu gloriosa venida, cuando tú vengas con tus ángeles, Padre, en el cielo, y esperamos que un día nosotros podamos ser parte de ese ejército que pueda venir de los cielos a juzgar al mundo, ya no a traer todavía, ya no a traer perdón, sino a traer juicio, porque eso es lo que tú vas a venir a hacer, a juzgar a aquellos que un día te dieron las espaldas y nunca quisieron saber de ti, hicieron mofa, hicieron chistes, se burlaron y te criticaron, Señor. Padre, perdónanos y perdónalo, Señor. Te doy gracias, bendigo tu pueblo y lo exhorto para que ellos verdaderamente tomen una decisión genuina y que se entreguen verdaderamente a ti, Señor, de corazón sincero y, como dice la Biblia, con manos limpias y un corazón puro. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, S. Nueva Familia, Dios te bendiga.